Hola a todos, buenos días. Espero hayan dormido muy bien o estén pasando un excelente día o una excelente tarde. Bienvenidos al nuevo capítulo de este podcast llamado La Estudiante. El día de hoy vamos a estar hablando un tema que a muchos de nosotros nos va a caer muy bien, que es este balance que se llegó a hacer entre estudiar y trabajar. Para los que solamente estudian, bueno, tienen una experiencia distinta a la nuestra, ¿no? Pero aquellos que trabajaron y estudiaron durante su tiempo en la universidad saben que es todo un rollo. En mi caso, yo estuve trabajando y estudiando cuando yo entré a segundo semestre de la carrera. Y creí que iba a ser fácil, ¿saben? Balancear esta vida de trabajo y estudio, pero la verdad es que sí me encontré con bastantes dificultades, aunque también grandes beneficios. Para empezar, la razón por la cual yo empecé a estudiar y trabajar fue porque mi familia en ese entonces estaba viviendo una situación económica un tanto complicada y entonces yo tomé la decisión de pagarme la carrera universitaria. ¿Cómo lo iba a hacer? Ese iba a ser mi problema, pero la idea era que yo lo hiciera. Y al mismo tiempo esto me iba a generar un sentido de responsabilidad con ella, que no tan fácil gastar el dinero así a lo tonto y que pues fuera más comprometida con la carrera. Que de algún modo esta cuestión de que yo me la pagara me obligara de cierto modo a que también yo tuviera una recompensa por el sacrificio que estaba haciendo. Porque quieras o no, cuando empiezas a trabajar mientras estudias, pues tienes que dividir tu tiempo en varias partes y tienes que estar al 100 en ambas partes. Entonces, sí llega a ser un poco pesado. Como les decía, yo empecé a trabajar en segundo semestre de la carrera. Primero empecé a invertir un poco del dinero que me había ganado por la beca que en ese entonces tenía. Y yo preparaba alimentos como por ejemplo sándwiches, tortas, cosas de ese estilo. Y las llevaba a la universidad y allá las vendía. Me ganaba un dinerito y todo estaba bien. Pero después empecé a tener algunos problemas personales y entonces tomé la decisión de mejor buscar un trabajo mucho más fuerte, ¿no? Y entonces ya me meto ahí a la bolsa de trabajo, empiezo a buscar algún empleo de medio tiempo o de fin de semana que tuviera que ver con mis horarios de la escuela y a esos de octubre de ese año empiezo a encontrar algunas ofertas. Entonces ya hago algunas llamadas telefónicas, empiezo a ir a algunas entrevistas de trabajo y al final terminan dándome empleo en un restaurante de mariscos. Dije, ok, ya la hice, ¿no? Sin embargo, eso hizo que yo tuviera que mudarme de mi casa, porque el horario de trabajo implicaba que yo saliera muy tarde y a esa hora yo ya no encontraba transporte para regresarme a mi casa. Entonces, pues tomo la decisión de agarrar mis cosas, agarrar el poco dinero que tenía y me fui a un nuevo lugar a vivir para poder tomar el trabajo. El cambio, pues sí, fue bastante intenso porque era la primera vez que me salía de mi casa, porque llegaba a una ciudad que ya conocía porque pues me sabía las calles, sabía cómo moverme en transporte público, incluso en taxi y todo esto, pero era nueva para mí pues porque jamás había estado ahí viviendo, ¿no? Yo llegué al departamento de una antigua amiga, ella ahí me dio al ojo por unos 3 meses. ¿Y qué fue el trato que yo le hice, no? Dame chance de vivir 3 meses aquí y ya en esos 3 meses yo estaré juntando la suficiente cantidad de dinero para que yo pueda buscar mi propio departamento o mi propio cuarto, dependiendo de la situación, ¿no? Llego, me instalo y ahora me tocaba enfrentarme a este balanceo entre estudiar y trabajar. Yo trabajaba los fines de semana, viernes, sábado y domingo, y me iba a la uni de lunes a viernes. Ganaba una muy buena cantidad de dinero, pese a que solamente trabajaba 3 días a la semana, y eso me permitió vivir muy cómodamente.
Pero en lo que me instalaba y todo esto, más o menos fue como un mes, 2 meses, en las que estuve adaptándome a este nuevo estilo de vida. Para empezar, en la escuela, empecé a bajar un poco mi rendimiento escolar. Siempre he sido una alumna de tener calificaciones de 8, 9, 10, porque pues afortunadamente se me dan las materias, o si no se me dan muy bien, bueno, pues trato de buscar algunas cosas que me puedan beneficiar para poder aumentar mi calificación, ¿no? Pero aquí en esta parte, pues empiezo a bajar mi rendimiento, porque pues obviamente no estaba descansando lo suficiente en los fines de semana. Era trabajar pues obviamente las 8 horas, lidiar con pues lo que te enfrentas en un trabajo, ¿no? Las personas, los horarios, el estar mucho tiempo parado, no sé, cualquier cosa, ¿no? Obviamente no descansas lo suficiente y luego uno que entra a las 7 de la mañana a la escuela, pues peor tantito, ¿no? Entonces ahí pues empiezo yo a tener unos pequeños problemitas. Luego en la cuestión de mi alimentación, yo dejé de comer carne, ¿sí? Cuando me fui a vivir sola, tomé la decisión de empezar a incurrir en el estilo de vida vegetariano para después transformarlo en veganismo. Pues obviamente por toda esta cuestión de la crueldad animal y demás, y que pues en mi casa entonces mi familia comía demasiada carne, ¿no? Y yo pues era o comer carne o no comía. Entonces ya cuando yo me voy a vivir sola, pues tomo la decisión de dejar de comer carne. Obviamente lo hice pues así muy drásticamente, ni siquiera fui con un nutriólogo ni nada, simplemente dije no voy a comer carne y también eso le va a venir muy bien a mi bolsillo, porque debo de admitir que obviamente no ganaba en ese momento lo suficiente como para tener una despensa súper grande. Entonces dejo de comer carne, dejo de comer muchos alimentos para solamente comer frutas, verduras, leche de soya y cosas de ese estilo. Y pues obviamente empiezo a bajar drásticamente de peso. Eso hace que yo me debilite, que esté ahí como en una cuerda floja de enfermarme y no enfermarme. Y pues obviamente que el estrés generado por el trabajo y aparte tratar de sacar adelante mis materias en la universidad, pues eso hace que empiece yo a estresarme, a sentirme muy cansada y pues a batallarle constantemente para poder sacar adelante este nuevo proyecto que está enfrente de mí. También otra cosa que se vio alterada cuando empecé a trabajar y a estudiar fue en mis relaciones personales. Por lo mismo de que estaba muy cansada y estaba también de malas porque obviamente no dormía lo suficiente, porque no tenía tiempo para poder hacer cosas que me entretuvieran porque pues estaba ahora trabajando. Eso hizo que se mermaran muchas de mis relaciones personales en la universidad. Cuando yo llegaba a clases, llegaba de malas, llegaba cansada, quería simplemente acabar con esto y pues obviamente en ese entonces mis compañeros eran muy escandalosos, echaban desmadre y todo esto, y a mí eso empezaba a irritarme como no tienen una idea. No encontraba lógica y no encontraba tampoco un poco de empatía de su parte para aquellas personas que trabajábamos y que estábamos haciendo también un esfuerzo por ir a la escuela, prestar atención pese al cansancio que teníamos. Porque pues en mi salón de clases al menos éramos como unas 5 personas más o menos que trabajábamos y estudiábamos y que yo la verdad tenía bastante suerte. Yo nada más trabajaba fines de semana. Mis compañeros trabajaban toda la semana en un horario de medio tiempo y era todavía más pesado para ellos. Entonces pues obviamente también les veía las caras, yo también tenía mis caras. Y sí llegamos a tener muchos problemas entre mi salón de clases y nosotros que trabajábamos por esta cuestión, ¿no? Esta falta de empatía. Ahora que ya no estoy trabajando con ese ritmo, puedo entender que también ellos no tenían la culpa, ¿no? Ellos pues estaban viviendo su vida, echaban su desmadre,
también era de entenderse por nuestras edades y que yo pues no debía de haberme puesto tan de malas, ¿no? Pero en ese momento sí, yo veía más grandes mis problemas que el de todos los demás y simplemente me enojaba y me desquitaba y les decía de cosas y pues obviamente que eso terminó en muy malas situaciones. Y también otra cuestión que fue pues un poco de las impactantes en ese transcurso de tiempo fue en mi relación amorosa. En ese entonces yo estaba saliendo con un muchacho que no tomó a nada bien el que yo me fuera a trabajar y también estudiara, porque él empezó a decir que yo ya no tenía tiempo para él, pese que cuando yo me había mudado de ciudad, pues vivíamos a más o menos como 25 minutos de distancia. Entonces, él empezó a alegar que ya no tenía tiempo para él, que cómo era posible que había tomado ese tipo de trabajo, que no era un trabajo malo, simplemente que pues era el horario de trabajo que me correspondía y obviamente que a él no le favorecía por su también trabajo. Él descansaba los fines de semana y yo trabajaba los fines de semana. Entonces eso empezó a generar muchos roces, muchos conflictos, porque pues yo le decía, bueno, pues podemos buscar otra alternativa, podemos vernos en la tarde-noche después de que tú salgas de trabajar o qué sé yo, o sea, buscar algunas formas de poder vernos, de poder convivir y todo esto. Pero él estaba en una rotunda negatividad. Y pues obviamente el hecho de que tú tengas problemas también con tu pareja, pues claro que va a mermar tu estilo de vida, claro que va a frustrar todos los planes que empiezas a tener. Y también te empiezas a sentir solo, porque te das cuenta que no hay quien te apoye. También otra de las cosas difíciles fue que cuando yo me fui, pues no tenía mucho contacto con mi familia. Ellos no me iban a visitar, si acaso me escribían algún mensaje de buenos días o buenas tardes. Y yo era siempre la que tenía que viajar para llegar a mi casa y poder visitar a mi familia. Pero ellos no eran quien para pues tomar un autobús o agarrar el carro e irme a ver, cuando estábamos más o menos como a 1 hora de distancia en carro. Entonces todo eso pues era complicado, ¿no? Tratar de balancear todas esas cosas en la vida y no tener el apoyo suficiente. Pero no todo está perdido, ¿saben? Pese a las situaciones que viví, también trajeron cosas muy buenas, porque mientras estuve en ese periodo, aprendí a cuidar las cosas. ¿En qué sentido? Me daba cuenta que al final ambas situaciones, tanto trabajar como estudiar, me estaban trayendo un beneficio. Y que sí, era complicado. Sí, no tenía tanto tiempo y me estaba costando trabajo adaptarme por muchas situaciones que giraban a mi alrededor. Ya no solamente me preocupaba por sacar 10 en la escuela, sino ahora me tenía que preocupar por pagar una renta, por pagar comida, por desempeñarme bien en mi trabajo, por cualquier cosa, ¿no? Claro que eso iba a ser más pesado. Luego también, pues, aprendí a administrar mi dinero, a ser más ahorrativa. Lo que yo hacía era dividir una parte del dinero para que esa se utilizara solamente para comida, para pagar servicios, renta y todo lo que era necesario. El resto del dinero lo guardaba en una cuenta para que yo empezara ahí a generar un colchoncito en caso de que tuviera alguna emergencia o bien tomara la decisión de hacer algo diferente, ¿no? Por ejemplo, tomarme unas vacaciones. Llegó un punto en el que había ahorrado como unos 6,000 pesos más o menos en unos 3 meses y dije, wow, es una buena cantidad de dinero. Yo creo que más adelante, en unos cuantos meses, podré juntar un poco más y podría irme de vacaciones. Y entonces había pensado ya sea irme a Taxco o bien irme a alguna playa allá en Oaxaca. Y por último, pero no la menos importante, fue hacerme responsable verdaderamente de mí misma. Antes, cuando estaba en casa, pues obviamente tenía el cobijo de mis padres. Ellos se encargaban de todas mis necesidades. Ahora que estaba viviendo sola, me daba cuenta que yo tenía que ver por mí misma, por mi salud, por mi seguridad,
porque todo lo necesario se cubriera, que me parara temprano para ir a la escuela, que me parara temprano para ir a trabajar, que si yo salía tenía que salir a determinada hora y llegar a determinada hora a mi casa, porque pues obviamente tenía que estar cuidando mi seguridad, ¿no? Que si me iba con amigos, a dónde me iba a ir, o sea, todas estas cuestiones que antes no me preguntaba, que antes no las consideraba importantes, ahora estaban siendo muy relevantes en mi vida. Siento que toda esta experiencia me hizo crecer bastante, me hizo madurar muchísimo y entender la vida de otra forma. Darme cuenta que estaba siendo muy privilegiada por solamente dedicarme a estudiar, que ahora que estaba trabajando pues tenía mayores responsabilidades y como personita adulta pues tenía que hacerme frente a todo eso, ¿no? Que mamá y papá no iban a estar conmigo todo el tiempo, que yo tenía que ver cómo me las arreglaba para solucionar los problemas que pudiera tener, a ser ahorrativa, cuidar de mi persona, ser disciplinada, tener orden en mi casa para que no tuviera que hacer tanto aseo y gastara tiempo o sea, era una cuestión drástica y que honestamente agradezco mucho la experiencia que me ayudó a crecer bastante, a ver la vida desde otro punto de vista. Yo viví en esta situación durante 8 meses y al final terminé regresándome a mi casa. Y fue porque ya no podía seguir con este estilo de vida debido a que en el trabajo donde estaba ya no estaba teniendo las mismas ganancias que antes, lo que implicaba que ahora tuviera que reducir más mis gastos y eso implicaba demasiados sacrificios. Había logrado adaptarme a todo, había logrado equilibrar mis tiempos, equilibrar mi dinero, pero cuando voy viendo esta situación de que ya el dinero no era suficiente porque ya no estaba teniendo las mismas ganancias, pues fue que tomó la decisión de regresar a casa. Hablé con mis padres, les dije qué estaba pasando, la situación financiera del lugar donde estaba trabajando, y entonces dijeron, bueno, pues si esas son las cosas, pues mejor regresa a casa. No tiene sentido que sigas trabajando ahí y que pues ya no puedas seguir manteniendo tu estilo de vida. Y me van a decir, oye, ¿por qué no buscaste otro trabajo, otro departamento, qué sé yo? Bueno, pues quiero decirles que sí lo hice, que estuve bastante tiempo buscando todo esto porque estaba viendo esta situación venir desde hace unos meses. Entonces dije, bueno, ya me adapté a la ciudad, ya me adapté a este nuevo estilo de vida, bueno, pues vamos a mantenerlo como se pueda, ¿no? Porque al final de cuentas es esto, es ser responsable, es volverte maduro en hacer las cosas, ¿no? De ser firme ante una situación. Y lo estuve haciendo, busqué trabajo, busqué departamentos, desafortunadamente no encontré nada a tiempo y pues ya llegó un punto en el que ya no tenía dinero. Dije, bueno, pues ni modo, lo intenté, no fue mi momento, será otro, pues regresemos a casa. Y pues nada, empaqué y regresé. Adaptarme nuevamente a casa, sí, fue complicado, porque ahora tenía que ajustarme a las antiguas reglas de mi mamá, ya no era lo que yo quisiera hacer, ya no podía salir a la hora que yo quisiera y pues ni modo. Dije, bueno, pues esta fue mi aventura y en algún punto de mi vida volveré a tener la oportunidad. Y de hecho es así. Estoy calculando que dentro de unos, ¿qué será? Unos meses o a lo mejor un año, pues estaría regresando a la ciudad para poder meterme a trabajar ahora en un puesto diferente y tener un estilo distinto. Ahora ya con la experiencia que tuve, puedo hacer cosas nuevas, puedo decir, ok, antes la regué en esto, ahora lo voy a hacer de este modo. Fue una muy buena experiencia. Si alguien de ustedes está en esta situación que yo, les puedo decir que le echen muchas ganas, que no se rindan, pero que si llega un punto en el que ya no pueden hacer las cosas, pues también es sano y también es de sabio reconocer que uno no puede y necesita un poco de ayuda. Y para los que no están en esta situación, que solamente están estudiando, quiero decirles, chicos, que están siendo muy privilegiados también, porque no tienen que lidiar con todas estas situaciones de adulto, por así decirlo,
pero que si tienen la oportunidad de vivirlo, también háganlo. Los va a ayudar a crecer mucho como personas y como profesionistas también. Y para todos aquellos padres de familia que me escuchan, solamente quiero decirles que si sus hijos quieren tomar esta iniciativa de empezar a vivir solos, de estudiar y trabajar en su periodo universitario, apóyenlos. No todo es desmadre, porque sí, la vida nos enseña que tenemos que poner un alto y también ser responsables en todo el sentido de la palabra. Que sí, hay mucha fiesta, hay mucho desmadre y hay muchos desvelos porque te fuiste de pinta o cosas así, pero también hay mucha responsabilidad. Nos damos cuenta que el dinero no cae del cielo, que hay cosas que pagar y que no puedes gastar todo el dinero en chelas y en cine y en fiestas, porque si no, no tienes con qué pagar la renta o comer. Entonces apóyenlos y van a ver más cercanía con sus hijos. Y nada, esto sería todo por el día de hoy. Espero les haya gustado mucho este podcast. Espero hayan tenido un momento de reflexión y yo la verdad me divertí bastante recordar toda esta situación. Digo, wow, no puedo creer que lo hice. Fui muy valiente en haberme ido de mi casa en este modo. Pero como les digo, me sirvió demasiado. Me hizo ser una mejor persona y me hizo motivarme a seguir adelante. Espero les haya servido. Dejen sus comentarios qué les pareció. Y si tienen alguna sugerencia para un nuevo capítulo de este podcast, adelante, estaré gustosa de leerlos. Cuídense mucho, les mando un fuertísimo abrazo y nada, tengan una muy feliz Navidad, pásenla increíble con su familia, atesoren los momentos que tienen en casa, porque esos momentos no se repiten. Cuídense mucho, nos estamos viendo para la siguiente semana y nada, feliz Navidad. Bye.